extrapolar lo que tienes en tu corazón a la vida diaria. Si ustedes se fijan y recuerdan, los primeros capítulos de Colosenses eran doctrinales y era la salvación, Cristo es suficiente, la salvación es de Cristo. Y luego en la última parte, esta teología, eso que aprendimos, ese Cristo que está en el corazón, cómo se aplica en el diario vivir, cómo se aplica. Y eso no es solamente algo aislado de la carta a los Colosenses. Desde el principio, recuerden el Sermón del Monte, el Señor, cuando habla en Mateo capítulo 5, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. También el apóstol Pablo, hablando de los filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. ¿Dónde? ¿Dónde? En el mundo. El Señor nos ha puesto allí y nos traza pautas. Y usted dirá, pero ¿cuáles son las diferencias entre el Evangelio, el ser cristiano y cualquier filosofía de esa que había en ese tiempo o de la que hay ahora, una religión cualquiera? Tres diferencias básicas. Primero, el Evangelio, cuando hace una demanda, las Escrituras lo proclaman, pero también suple al creyente del poder para realizar lo que se ordena, siendo este poder la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. También el Evangelio presenta un nuevo propósito. ¿Por qué tienes que hacer las cosas? No es para meramente estar en armonía, no es para buscar la felicidad, sino hacer todo para la gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesús, como vimos en el versículo 17 cuando hablábamos anteriormente, y como vemos en el versículo 23 de la porción que acabamos de leer. Hacer todo como para el Señor. Y también el cristianismo y el evangelio nos da un modelo a seguir, que es Cristo. Y partiendo de eso podemos ver la historia de la humanidad, vemos cómo el evangelio ha influenciado de manera positiva. Y si ustedes como yo y les encantan las historias y les encantan las historias de los misioneros, a través de la humanidad ve cómo el Señor utilizó sus grandes siervos como Marie Slessor en Gran Bretaña, cómo utilizó a David Livingstone, cómo utilizó a Guillermo Carey, cómo utilizó a Jonathan Edwards, cómo utilizó a todos esos grandes hombres de la antigüedad que produjeron el avivamiento. Y usted, desde donde está, empieza a ver las universidades de Estados Unidos y dice, son Yale, UCLA, son YMCA. ¿Y qué eran esas universidades? Eran centros de estudios, eran centros de estudios teológicos. Y el Señor fue dándole a la humanidad las cosas a través de su iglesia y a través de sus siervos. Y ahora, en el versículo 18, hace un énfasis especial. Un énfasis especial. Si has creído en Cristo, si ya tú quieres vivir como para el Señor y no para los hombres, y utiliza la institución humana más firme, la primera, que es el hogar. Y desde el hogar es donde tenemos que manifestar el cristianismo genuino. Esto comprende no solamente un conocimiento verdadero y un conocimiento completo de la doctrina del Evangelio, sino también una forma de vida. Es difícil demostrar que el cristianismo puede tener un efecto positivo en la sociedad si es incapaz de transformar el propio hogar de los creyentes. Y es sobre el hogar cristiano, que es la pieza magistral, el arma principal del evangelio aplicado, donde nosotros, pecadores olvidadizos, tendemos a dejar de lado nuestras costumbres, a dudar, a hacer cosas que no convienen y a tener hábitos dañinos en nuestra vida cristiana. Y desde ese punto de vista, el apóstol Pablo define cómo es el hogar, cómo debe ser la sociedad de una persona que vive para el Señor. Cómo es el hogar de un ciudadano del cielo. Cómo es el hogar de una gente que es un extraterrestre en este mundo.
¿Dónde yo vivo? Bueno, yo vivo en Flor de Loto. Todos los hogares de Flor de Loto son de tal forma, pero en el hogar de la manzana H, número 50, para poner un número, ahí no, ahí vive una familia que es ciudadana del cielo. ¿Y cómo vive? La palabra de Dios en estos versículos nos dice claramente cómo debe ser esto. En primer lugar, en el hogar de los que viven para el Señor, las esposas están sujetas a los maridos. Verso 18. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Lo voy a leer de nuevo. Colosenses capítulo 3, verso 18. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Una verdad irrisoria en pleno 2022. Si me grabaran y me subieran a Instagram o cualquier red social, mañana yo fuera preso casi. Mujeres está sujeta a los maridos. Pero como corresponde estar frente a la palabra del Señor, la leemos. Estad sujeta a sus maridos. No solo es la sociedad que resta importancia a este pasaje. Estudiándolo nos damos cuenta que muchas personas llamadas teólogos también arguyen que estas enseñanzas del apóstol Pablo estaban sesgadas por su trasfondo rabínico. Y él dice, es lo que está diciendo su punto de vista. Es más, y voy a ser totalmente sincero, ustedes saben que uno está estudiando y estudia la familia entera. Tú estás leyendo y le dices algo a la mujer tuya, mira, flaca, esto y esto y esto y esto. Y yo entiendo una cosa, ¿sabes? Iluminado yo soy un verdugo, me iluminé, una iluminación recibí. Oh, pero mira qué bien. Y salgo para donde la niña está viendo televisión y le digo a la mujer mía, mira, lo que dice la Biblia es que esto y esto y esto y esto y esto. No me dieron con el sartén porque el sartén estaba lejos. Me dijeron, no, eso es el concepto tuyo. Hay que orar para que mañana el Señor sea que hable. ¿Por qué? Porque ni nuestra sociedad, ni nuestra mente pecaminosa admite que el Señor diga que conviene en el Señor que las mujeres estén sujetas a sus maridos. Esto no es cultural, esto no es una mala interpretación bíblica. El Señor dice, mira, las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. No dicen, el marido tiene que hacer que la mujer se sujeta. No dice nada de eso. Dice, la mujer debe estar sujeta a su marido. Todos los ataques contra este claro principio de comportamiento producen graves heridas en el matrimonio. Cuando una esposa se somete al liderazgo amoroso de su esposo y obedece al plan de Dios para su vida, tanto ella como su esposo se sienten plenos. Los esfuerzos de la humanidad dirigidos a confundir los deberes de la esposa y del esposo destruyen la bendición que cada uno debe ser para el otro. Cuando la palabra de Dios habla en este término de sujeción, no habla de ponerse por debajo y que el esposo tiene que tenerla ahí, que es un ser inferior, no. Habla de una mujer centrada y habla el término de dominio propio, que ella se pone por debajo. No que la someten, no que la ponen, no. Ella se pone por debajo, como conviene en el Señor, por voluntad propia. Y las razones que la palabra de Dios da son universales. El hombre fue creado primero, hasta el nombre de la mujer depende del nombre del varón que le dio. Y continúa en esa tesitura. Se reunieron en dos autores que desde 1958 tratando de destruir la familia y el matrimonio. Y jurando que el matrimonio es simplemente una legalización de la opresión contra la mujer y que esa estructura debe ser destruida. La estructura que Dios mismo ha instituido. La institución más sólida, la familia. Han quitado la palabra obedecer en el contrato matrimonial. Han afirmado con mucha intensidad que el servicio matrimonial en su forma actual obliga a la novia a hacer un voto que ella no tiene la más mínima intención de cumplir. Un libro de fórmulas ha eliminado la palabra sumisión. Sin embargo, esto no elimina la palabra de Dios en Colosenses 3:18. 3 señalamientos. El mandamiento de estar sumisa no implica que son inferiores, no.
todo lo contrario. En la sociedad que se desenvolvía el apóstol Pablo cuando escribió esa porción, inclusive los griegos, con su alto nivel intelectual, tenían a la mujer al lado. Y el evangelio de Jesucristo vino a decir, no, en Cristo somos iguales, pero en el hogar la mujer debe estar sujeta a su marido. En segundo lugar, cuando se habla de sujeción, no es un absoluto. Siempre tenemos la premisa de Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando se trata de la voluntad expresa y escrita de Dios, siempre primero Dios y luego todo lo demás. Y en tercer lugar, esta sujeción se da en un contexto de amor, del cual las esposas deben ser el objeto. Y por eso el apóstol continúa inmediatamente, da la segunda orden en esta porción que tenemos, y es a los hombres. Dice, esposo, amad a sus esposas, en el verso 19. Por lo tanto, nosotros sabemos que en el hogar de los que viven para el Señor, los esposos aman a sus esposas. También en Efesios 5:25, el apóstol Pablo escribió, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es obvio que a pesar de las flaquezas, el Señor nos continúa amando. El Señor no nos abandona, el Señor no nos deja. Y el apóstol Pablo dirige dos mandamientos. Primero, amad. Ese amad es, como aprendimos en la escuela, el presente progresivo, gerundio, algo que está ocurriendo. Es como manténganse amando, sigan amando a sus esposas, sigan amando a sus esposas. El amor que existía al momento del matrimonio debe continuar a lo largo del mismo y no debe dar lugar a la amargura. Este amor voluntario es el resultado de un pacto que implica el sacrificio de sí mismo en acción. Me encantó cuando hablaba del amor de la esposa, porque siempre que se habla de amor en la Biblia, uno comienza, ¿no? Que sea amor ágape, que sea amor filial, que sea amor eros, que el amor ágape es sacrificial, que el filial es el de amigos, que el de eros es de pareja, de abrazarse, de besarse. ¿Y saben cuál es el amor del matrimonio? ¿Quién sabe? Ahora nadie sabe, ¿verdad? Porque a ustedes ninguno le gusta a la mujer de ustedes, entonces todos se casaron por la espiritualidad, ¿verdad que sí? Porque era muy espiritual. Ayer, ¿y fue por eso que tú te casaste? Claro. Jaycee, ¿dónde está Jaycee? Jaycee, tú te vas a casar es por también el espíritu se le ve a robarme los moños rojos que se pone, ¿verdad que sí? El amor del matrimonio es amor todo, completo. Esa es su compañera, es amor filial, es amor ágape porque usted tiene que sacrificar el ego para estar con su esposa, y es amor eros porque usted la ve y le gusta. Tiene todo completo el amor, y el Señor te dice, mira, a esa mujer que tú elegiste porque te gustaba, flaquita, bonitica, tú tienes que mantenerte amando si engorda, si no te hace caso, si se refunfuñona, si se puso hormonal, si no se somete, si te lleva a la contraria, si te gasta los cuartos, si no te quiere dar cuarto, como quiera que ella se ponga. ¿Tú sabes cuál es la orden? Tienes que mantenerte amándola. ¿Por qué? Porque a esto es lo que agrada el Señor. Si quieres vivir como para el Señor, en el hogar donde se ama el Señor, la mujer se somete al hombre, pero el hombre proporciona el ambiente de amor necesario para que esa mujer quiera someterse. No es pisarla, yo tengo que someter a mi mujer, no, es ser lo suficientemente hombre para amar a tu mujer, y en ese ambiente la mujer es mucho más fácil que esté sometida. Pero fíjense que la palabra del Señor no dice, si el hombre es amoroso, la mujer debe estar sujeta. No dice eso. Ni tampoco dice, si la mujer se sujeta, el hombre tiene que amarla. Es un mandamiento como creyentes. Dijimos que frente al Señor somos iguales. Y el Señor a su hija,
que es casada le dice, tienes que estar sujeta a su marido. Y a su hijo que es casado le dice, tienes que amar a tu esposa. Y es en ese ambiente donde el Evangelio de Jesucristo es glorificado. Es en ese ambiente donde los demás dicen, el Evangelio funciona. Es en ese ambiente donde se impacta una sociedad con el Evangelio de Jesucristo. Porque en el hogar donde se vive para el Señor, la mujer está sujeta al marido y el marido ama a su esposa. El segundo mandamiento es, no seáis ásperos con ellas. Podría traducirse también, dejar de ser áspero o no tener el hábito de ser áspero. Se refiere a algo como de sabor amargo. En pocas palabras, es no decirle dulce amor y tratarla como vinagre. No es decirle dulce amor y tratarla como vinagre. Yo sé que nosotros en la iglesia de Dios nunca vamos a maltratar, ¿no? Que en consejería un hermano que le dio un trompón a una hermana, eso no se ha visto nunca, no se ve, eso no llegamos ahí. Pero ustedes saben que cuando uno se enfrenta a la palabra de Dios, lo primero que te llama la atención es a tu propia vida. Yo, como soy summa cum laude durmiendo, me duermo de todo. Si tengo una discusión con la mujer mía y está llegando la noche, perdió legal. Porque ella está así en candela, se quiere matar. Y yo también puedo estar en candela, pero si vi la cama, murió. Me duermo ahí. ¡Pam! Me duermo ahí. Yo, un tigre, ya gané el pleito porque me dormí. ¿Qué tú tienes? No, todo bien, tranquila. Puedo estar como usted. Si vi la cama, me dormí. Ustedes saben, ustedes me han visto. En el aire voy, yo me tiro a la cama y en el aire llego durmiendo. Entonces la flaca en candela a las 2 de la mañana que no puede dormir. Sentada, lee libro. Últimamente el enemigo le está dando ideas. Se voltea como duro y se mueve la cama. Y yo, oye, yo estoy seguro que eso no es del Señor, porque eso no puede ser del Señor. Despertó un hombre que está durmiendo ahí acostado tranquilo, que no ha hecho nada. Entonces uno usa una técnica violenta, porque ya se está explotando y tú no dices nada ahí. Y dice Candela, tenemos que hablar las cosas. Y yo, sí, ¿sabes? Un santo como yo. Pero ¿de qué tú quieres que te diga? No tenemos nada que hablar, yo no tengo nada que decirte. Quemándome por dentro. Loco por prenderme fuego y prenderle fuego también. Y ahí. No vine ayer a lo de él. Ay, viendo Instagram, viendo carros. Ay, qué carro rojo más lindo. Y la flaca así. Se le acaba el Instagram, se le acaba todo. Y uno, siendo áspero, siendo malo, poniéndole en candela. Y lo único que yo hago es, no, pero yo no hago nada. El Señor es que está mandando. Y el Señor ve tu corazón. Y el Señor ve el mío. Y el Señor sabe que yo lo hago de maldad. Y el Señor sabe lo que tú haces de maldad también. Y el Señor es que te va a juzgar y te dice, mira, no puedes ser áspero con tu mujer. Tú tienes que amarla y no ser áspero con ella. El esposo debe buscar cómo agradar a su mujer y la esposa a su vez debe buscar cómo agradar a su marido. Aunque la autoridad y la sumisión han sido establecidas por Dios, existe asimismo la igualdad espiritual y el mutuo deseo de cada cónyuge de agradar al otro. Lo que más agrada a la esposa es un esposo que ejerza su autoridad con amor. El amor no es solo un amor sexual, sobrepasa eso. El afecto natural debe tratar a su esposa como una hermana en el Señor, a su novia como una hermana en el Señor. Se ha dicho hasta el cansancio que el matrimonio no cambia nada, solo exacerba. Si usted de novio era desabrío, de casado. Si usted de novio era cariñoso, de casado usted al final. Si usted de novio no regalaba ni una menta, ya usted sabe de casado. No aspire, mire, ni a una papita de la bolsa de papitas que viene. El amor actúa como una influencia moderadora sobre el ejercicio de la autoridad por parte del esposo.
Y es cierto que la responsabilidad primaria en cuanto a la decisión final sobre algún asunto recae sobre el esposo, pero el método por el cual se llegue a esa decisión deja suficiente lugar para que todos se puedan poner de acuerdo y ver si ella tenía razón o él tenía razón y ponerse de acuerdo en amor como Cristo que reflejó su amor sacrificándose por su iglesia. Dios quiere que le agrademos en nuestras relaciones matrimoniales, que trabajemos, que tomemos con seriedad nuestros roles en la familia. Es una responsabilidad frente a Dios de amar a nuestras mujeres. No es frente a la mujer, es frente a Dios. Por eso tenemos que tener presente siempre que vivimos como para el Señor y no para los hombres. En tercer lugar, en el hogar de los que viven para el Señor, los hijos obedecen a los padres. El verso 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es muy acepto en el Señor. El paralelo de Efesios dice lo mismo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Y el apóstol Pablo deja de lado, por un momento, deja claro la relación matrimonial y continúa hacia los hijos. Y me reía solo cuando vi la definición que dan los textos de hijo. Hijo es engendrado, engendrado, engendrado. Y me daba gracia porque mami cada vez que quiere decir algo, porque sí, decía haga tal cosa. ¿Por qué? Porque te manda la que te parió. Y ya, se acabó la discusión. Hijo es el que fue engendrado. Si usted es autoengendrado, se hizo usted solo, usted no se debe a nadie. Ahora, si usted ha sido engendrado, usted debe obediencia y honra a aquel que lo engendró. Cualquiera que aún vive en la casa de sus padres, que esté bajo la tutela, debe obediencia. Y aún yéndose, aún casándose, aún formando un hogar, debe honrar a sus padres, incluso cuando esto implique la manutención económica cuando ellos ya no puedan. Obedeced a vuestros padres insta a una obediencia continua. La enseñanza acerca de la honra y la obediencia de los hijos, que los hijos deben a los padres, está presente de manera reiterada en las Escrituras. Y me voy a tomar la libertad de recordar algunos versículos. ¿Recuerdan el quinto mandamiento? ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? ¿Cómo? Y seas de larga vida sobre la tierra. Recuerden eso. Segundo, en el Antiguo Testamento, herir o maldecir a los padres acarreaba como castigo la pena de muerte, al igual que la desobediencia persistente. ¿Recuerdan en Proverbios, estad atento a la instrucción de padres y obedecerla? ¿Recuerdan Proverbios 30:17? El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos del águila. Es como cortarle los ojos a su mamá o como un chuipi a las espaldas. Ahí viene mami fuñí de nuevo. Mami si fuñi. Regularmente eso no se dice en presencia de la madre. Eso se hace dándole espalda. A mí me tienes alta. ¿Saben cuál era el castigo cuando era una teocracia? Cuando el Señor gobernaba el pueblo de Israel. El que deshonraba a su padre o a su madre, ¡fuin!, pena de muerte. Y usted dice, ¿y hay que matarlo ahora? No, pero ustedes recuerdan clarito lo que el Señor piensa del que él deshonra a su madre. Literal, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. La desobediencia a los padres es una característica de los impíos. Miren en la lista que lo pone el apóstol Pablo, porque habrá hombres
de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Tú dices, pero desobediente no encaja ahí. Pues mire que sí. Uno de los males más irrisorios de la humanidad es la desobediencia a los padres. El que no aprende a obedecer a su padre, no aprende a obedecer a nadie, ni a su jefe, ni a su compañero, ni en ningún ambiente se puede desenvolver. Porque si no honra al que le dio la vida, ¿a quién va a honrar? En el hogar donde se vive para el Señor, los hijos obedecen a los padres en todo. El único límite establecido para la obediencia de los hijos a los padres es el mismo que vimos anteriormente y mencionamos de Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aún, si usted es adolescente o un adulto joven y su padre le manda a hacer algo que usted tiene que desobedecer francamente porque está en contra de la ley escrita y dicha por el Señor, eso no le da ningún derecho a deshonrar a su padre y a su madre. La razón que el Señor da para obedecer a su padre y a su madre, aparte de las recompensas que te va a venir a ti como hijo, que me va a venir a mí como hijo, es porque esto agrada al Señor. El Señor mismo fue quien ideó la estructura de la familia. Es por nuestro bien que nos colocaron bajo la autoridad de nuestros padres. Él sabe que necesitamos esa estructura de autoridad y Él sabe que lo peor que le puede pasar a un hombre o a una mujer es vivir guiado por sus propios deseos. Debes comportarte siempre como un ciudadano del cielo. Mientras más obediente y más honras a tus padres, más testimonio del Evangelio de Jesucristo darás. Aun cuando tengas que desobedecer, nunca debes deshonrarlos. Hay muchísimos jóvenes luchando por conocer la voluntad de Dios. Comiencen por ahí, dice MacArthur, por obedecer a sus padres. Aquí les doy algunas razones extras que están implícitas en este pasaje. Una razón que te va a ayudar a honrar a tus padres es el amor increíble de tus padres hacia ti. Cuando somos hijos pequeños, damos tantas cosas por sentado que la vemos de manera natural. Yo me levanté 6 años de mi vida a las 6 de la mañana porque estudiaba lejos. Y yo siempre me desayuné. Me desayuné con frito, con huevo y jugo de limón. Muchos años. Si yo me iba a las 6 de la mañana, ¿a qué hora se levantaba mami? Ese desayuno aparecía ahí siempre. Eso estaba ahí. Y uno no sabe lo que pasa un padre con un hijo hasta que no tiene un hijo. Brittany, que ustedes saben que se enfermaba respiró, anda un virus de palito aletreado, eso le daba a Brittany, palito aletreado. Yo estoy en La Vega y Brittany dice que Brittany está mala. Ah, está media mala. Sí, le pregunto a él y Elizabeth dice, sí, ya está bien. No te preocupes, ven al Paso, yo estaba en La Vega. Ven al Paso, que la vamos a internar en UCI. Digo, ¿el qué? Que la vamos a internar en UCI. En UCI, y está bien. Yo vine de La Vega aquí, no sé dónde queda Bonao, ni Santiago, ni Villa Altagracia. Yo sé que me monté en el carro en La Vega y estaba en la UCE, en la Máximo Gómez. Al ratico. Y mientras esa muchacha estaba en UCI, dije que todo está bien, la flaca era grito y grito. Ahí. Y esa canción de Jonathan Jerez, de ¿cómo recibiré de ti el bien y el mal no recibiré? Con esos muchachos chiquitos, enfermos, usted sin cuarto, y usted grito. Y yo, pero ven acá, ¿y cómo yo llegué a este tamaño sin ni uno? Y mi papá y mi mamá. Hace muchos años en esta iglesia hubo un hermano que no recuerdo, que hizo una anécdota. Y estudiando la escuché de un hermano. Es fuerte.
pero me marcó hace tantos años, y al recordarla, secular de Rabbi Zacarías, y él dice de una pareja hindú que tenía una novia necia y mala, el muchacho, y la muchacha le dijo: si tú quieres demostrarme tu amor y que yo te quiera para siempre, tráeme el corazón de tu mamá. Y el muchacho no lo pensó dos veces, fue, mató a la mamá, le arrancó el corazón, le dije que era fuerte, le arrancó el corazón y fue corriendo para donde su novia. Y con el corazón de su mamá en la mano, tropezó y se cayó. Y oyó del corazón de la mamá que le dijo: te hiciste daño, hijo mío. Usted nunca va a saber las lágrimas que derramó su mamá y su papá por usted, o por sus bienes materiales, o luchando por su alma frente al Señor. Cuando el Señor le dice: hijos, obedeced a vuestros padres, grábeselo, hermano mío, grábeselo. Hijos, obedeced a vuestros padres. Hijos, obedeced a vuestros padres. Hijos, obedeced a vuestros padres. Existe una relación directa entre la instrucción y la vida. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Quieres vivir muchos años? Obedece a tus padres, honra a tus padres, honra a tus padres. Hermano querido, también los padres tenemos responsabilidades como ciudadanos del cielo. Y si queremos vivir como para el Señor, tenemos la obligación de no desanimar a nuestros hijos. Verso 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. También en Efesios, la carta gemela, como se conoce, tiene el paralelo y dice: no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nos han dado una tarea a los padres difícil y de corta duración. Nos dan pocos años para hacer algo que realmente no estamos preparados. Pero lo más importante es saber que criar no es solamente dar un tamaño, no es adelantar, no es dar las herramientas para que viva solamente, no. Lo más importante de criar es traspasar una cosmovisión correcta, que él vea el mundo como Dios lo ve, que vaya creciendo con la imagen de Cristo bastante clara. La verdad, honesta y sincera, no estamos calificados para esta tarea. Pero en este caso específico, todo parece indicar que cuando el apóstol Pablo dice padres, tiene cierta inclinación al papá como tal, eximiendo de cierta responsabilidad a las madres. Se trata de los dos, pero no utiliza la misma palabra que en el verso anterior. Y cuando le dice: mira, no lo exasperes, le dice: no críes un hijo amargado, no lo molestes, no lo críes desanimado o abatido. Hay tantas causas por las cuales un padre como tal puede traer el desánimo, puede criar un hijo amargado, tantas causas. Pero aprendí ¿qué es lo más importante en la crianza de los hijos? El Nuevo Testamento tiene 2 versículos que hablan de la crianza. Dos. Efesios y este. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un manual de conducta. Nos sirve como tal, pero es la historia de la redención del hombre, de la redención de Cristo, y quiere trabajar en ti. Y a partir de ahí aprendimos que la parte más importante en la crianza de los hijos es la relación que yo mismo tengo con Dios,
Padres que temen a Dios y se deleitan en Dios, en la generalidad de los casos serán los instrumentos primarios que Dios va a usar para producir hijos que temen a Dios y se deleiten en Dios mismos. Somos equipados con lo necesario para criar nuestros hijos a medida que nos exponemos cada día a la palabra de Dios y a su evangelio. Hay una serie impía, malísima, que dijo uno de los personajes principales: los hijos son otro tipo de batalla, sin cuernos ni estandartes, pero no por eso menos violenta. Pero el Señor, dijimos de inicio, que nos capacita con su Santo Espíritu para hacer lo que nosotros, el trabajo que se nos ha encomendado. Y establecer muy claro que el Señor quiere que los padres tomen el control de la vida de sus hijos y los influyan de una manera positiva. Los padres, llámese hombre, no necesariamente la mujer. Porque ese matriarcado, porque la mujer, alguien tiene que darle la clase al niño, alguien tiene que darle esto, alguien tiene que llevarla, alguien tiene que ponerlo. Y el papá, muy bien, llevo los cheques a fin de mes y a veces ni eso. O sea, para esa clase de cosas hace falta ser un hombre, no un macho, que es la inclinación que tiene nuestro corazón. Yo soy el que sé, yo soy, pero ven acá. Yo, para tomar el control, es difícil. Jugar muñeca a las 9 de la noche, después de 7 cirugías, eso no lo aguanta nadie. A natación, y Brittany se tira del 5º piso, de cabeza, de espalda, como un pez en la flecha, y Abigail dijo que no se va a tirar. Y usted, que es un matatán que come gente, usted sí se va a bañar. Y Abigail, no papi, no me voy a bañar. Báñese ahora mismo, ¿usted quiere una pela? No papi, no quiero pela. Y entonces ahí se pone a gritar. Entonces está gritando porque no se quiere bañar y está gritando porque no quiere que tú le des pela. Y yo por dentro de mí, Señor, Dios mío, ven a buscarla, te la mando. ¿Cómo hacer? Vamos a negociar esta muchacha que tú no lo aguanta a nadie. Y yo, como dice un amigo, me saco copia, me pongo al frente y me dice, tú no querías muchacho, tira para adelante, tú no vives diciendo que mi princesa es mi princesa. Y yo me pongo de este lado. No, porque yo no quiero, esta muchacha yo la voy a tirar. ¿Por qué? Porque nosotros como padres preferimos que su mamá, flaca, mira. No. Estaba escuchando a un predicador y él dice que le propusieron una venta de libros para padres, de un manual para padres. Y fueron a la casa editora con un libro buenísimo. Y la casa editora dijo, mira, el 80% de los libros que se venden son para madres. Y el 20% de lo que se vende que son para padres, lo compran la madre y se lo pasan a los padres para ver si lo leen. ¿Entiendes? Y dice, bueno, entonces yo me dije, pero eso ocurre siempre en las universidades. Yo siempre tuve en una sección que tenía 3 hombres y 27 mujeres. No, estudiaban medicina, en ingeniería. Entonces, los pacientes que tuve son 25 mujeres, 2 hombres. Y el hombre que va lo lleva a la mujer porque está malo y se está muriendo ya. Llega con las rodillas gatadas que no puede caminar así, malo. Porque el hombre se acostumbró a ser macho. Yo soy un come gente. No, cuando la palabra de Dios te orienta, te dice, mira, tú tienes que tener una relación con el Señor, preocuparte por tu vida espiritual, proyectarle, enseñarle el mundo de la manera que es, como Dios ve las cosas, y tú tienes que guiar a tus hijos en ese camino. Por eso viene desde Deuteronomio cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo que va a hacer con esa enseñanza es, lo enseñarás a tus hijos. Y se las repetirás a tus hijos, entrando en la casa, en el camino, una y otra vez. Puedes desalentar a tus hijos protegiéndolos de manera excesiva, teniendo favoritismo, causando desaliento por inconsistencia. Dices una cosa hoy, otra mañana.
cuando no les das amor. Y me detengo otra vez a los padres. La identidad sexual que está siendo atacada a más no poder. Ustedes ven la declaración de Disney esta semana, que la mitad de los personajes de ellos van a ser LGBTQI, mucha letra, ustedes saben. La comunidad homosexual. En toda la película, pues fui yo, di la primicia, qué bueno, me gusta dar la primicia. Todas las películas de Netflix tienen 3 personajes, dice, no hay ningún gay. A la larga, el moreno, el más fuerte, el calvo, es pájaro, tiene un novio. Entonces la sociedad está así. Y yo estaba leyendo, que el responsable de que el varón sea varón es el padre, tiene que parecer. ¿Y sabe quién es la responsable de que la hembra sea hembra? El padre también. Y no voy a mencionar nombres, pero hay gente que se cambia y desde que se cambia se le paran al frente para que le diga, ay, qué linda tú estás. Para cuando tenga 17 años no venga un ridículo y le diga, ay, pero tú eres una princesa. Y ella diga, ay, yo soy una princesa, nunca me habían dicho eso. Yo prefiero que le digan como una hija que yo tengo, que yo me imagino que le va a decir, princesa, tú no me puedes decir princesa, así me dice mi papá hace 35 años. Porque usted es el responsable. Y si usted no lo hace, nadie lo va a hacer. Porque ese es su trabajo y eso es lo que el Señor le está delegando. Usted tiene que criar a su hijo, usted tiene que hacerse cargo, tomar el timón que está suelto, que si mamá lo toma, no funciona, porque por algo el Señor le está diciendo a usted que tiene que tenerlo. En 7º lugar, los padres pueden exasperar a sus hijos al no establecer normas claras en el hogar. En 8º, se puede exasperar a los hijos mediante la crítica constante y condenación una y otra vez. El niño entiende que está en un tribunal. Y en 10º y último lugar, lo puede exasperar ejerciendo una disciplina excesiva. Papá, mamá, los padres deben participar en la vida de sus hijos. Lo que peor que puedes hacer es estar ausente. Es el poder, en el poder que da la gracia de Dios que nos arrojamos a esta tarea de la crianza. La familia es un regalo de Dios. Padres que temen a Dios y se deleitan en Dios, en la generalidad de los casos serán los instrumentos primarios que Dios va a usar para producir hijos que temen a Dios y se deleitan en Dios. En 5º y último lugar, en el trabajo de los que viven para el Señor, no se necesita departamento de recursos humanos. Siervos, obedeced en todo a los que según la carne son vuestros amos, no obedeciendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón temiendo al Señor. Y cuanto hiciereis, obradlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amos, haced para con vuestros siervos lo que es justo y equitativo, conociendo que vosotros también tenéis un amo en el cielo. En nuestro contexto actual no tenemos esclavitud, tenemos empleados, empleadores, gente que vende un producto, un servicio. En el rol que nos tocó, sea de empleado o empleador, no importa cuál sea la fórmula, lo importante es que la relación sea correctamente fundada en la piedad, permeada por el Evangelio de Jesucristo. Al igual que las relaciones entre esposo y esposa, entre padre e hijo, el principio de autoridad y sumisión es el eje del pensamiento del apóstol Pablo. En todo hace ver que los mandamientos comprenden las órdenes que son gravosas como aquellas que son agradables. La obediencia que se exige de parte de los siervos cristianos no es un servicio externo que se cumple con una actitud displicente, como los que quieren agradar a los hombres, digo yo, con desidia, mediocridad, sino con corazón sincero, temiendo a Dios para agradarle en todo. La motivación adecuada radica en tener en gran estima a Dios y su voluntad. El problema no es si eres empleado,
el problema no es si te pagan mucho. El problema no es si tu empleado es diligente. El problema no es el rol. El problema es el corazón. Generalmente el corazón del problema es un problema del corazón. Te toca ser siervo, te toca ser empleado, no uses tu cristianismo como una excusa para ser negligente y mediocre. Todo lo contrario, tú estás sirviendo como para el Señor. Tú estás haciendo lo que estés haciendo para el Señor. Si te tocó cocinar, cocina como que el Señor se va a comer la cocina. Si te tocó barrer, barra como que el Señor va a pasar por donde tú vas a estar. Pendiente del Señor, no sirviendo al ojo. Si te tocó dar clase, enseña como que son los hijos del Señor. Si te tocó hacer préstamo en el banco, préstale como que al Señor que le está prestando. Si te tocó ser empleador y te tocó pagar, págale como que al Señor que le estás pagando. Esa desidia generalizada del mundo no cabe en la iglesia del Señor. No cabe. ¿A qué hora yo entro? A las 7. Si llego a las 6:50 me quedo afuera, ahí. A esperar que den las 7. No le voy a regalar 10 minutos a la compañía. Me voy a quedar aquí afuera. En el caso de los que llegan temprano. Usualmente llegan tarde. Ay, yo estaba orando al Señor porque fue que lo tapone. Varón, yo le voy a pagar un poco más, porque usted sabe que esta semana la cosa está floja. Yo le voy a pagar un poquito después. Pague. Ya usted no contrató un servicio, páguele. Es su hermano en Cristo, páguele. Usted le está trabajando a su hermano en Cristo, no sea malo, no sea mediocre. Ay, varón, este es un taxi, pero yo lo voy a llevar sin aire porque usted sabe que el gas está muy caro. Y usted dice, somos hermanos en Cristo, baja el vidrio ahí. Y usted ya con un bajo a humo al trabajo, dice mi madre, viene un motoconcho al trabajo, pues. No, como para el Señor, como para el Señor. El siervo es como para el Señor. Si te toca ser líder, trata a los demás como quieres ser tratado por el Señor. Debes tratar a tus siervos de modo justo y recto, tal como ellos esperan ser tratados por su amo en los cielos. Si todos los cristianos exhibiéramos en nuestras relaciones todas las cualidades descritas en este pasaje, los resultados serían sorprendentes. Los creyentes seríamos en verdad como luminares brillando en medio de la oscuridad. Termino con una descripción que hizo uno de los primeros apologistas definiendo el cristianismo, Arístides. Y hablando al rey le dijo esta descripción de una comunidad cristiana, que es mi oración que sea el templo bíblico del kilómetro 25 en algún momento, y debe ser la nuestra. Dice Arístides, ahora los cristianos, oh rey, conocen y creen en Dios, el hacedor de cielo y tierra, de quien han recibido estos mandamientos que han grabado sobre sus mentes y que guardan en la esperanza y la expectación del mundo venidero. De manera que por esta causa no cometen adulterio ni fornicación, no dan falso testimonio, no niegan un depósito en custodia, ni codician lo ajeno, honran al padre y la madre, sus esposas son puras como vírgenes, sus hijos son modestos, sus hombres se abstienen de todo matrimonio ilícito y de toda impureza, en la esperanza de la recompensa que viene en el otro mundo. Y en cuanto a sus siervos o siervas, o sus hijos, si los tienen, les persuaden a hacerse cristianos por el amor que ellos les profesan. Y cuando han llegado a ser cristianos, los llaman hermanos sin distinción alguna. Andan en toda humildad y bondad, y la falsedad no es hallada entre ellos. Se aman unos a otros, observan escrupulosamente los mandamientos de su Mesías. Cada mañana y a todas horas, por causa de las bondades de Dios, le alaban y celebran a Él. Y al beber le rinden gracias. Y si alguna persona justa de su comunidad parte del mundo, se regocijan y dan gracias a Dios y siguen su cadáver como si estuviese removiendo de un lugar a otro. Porque no somos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Que el Señor les bendiga.